Licenciada Beatriz Basalar Ganosa, buenos días, soy la alumna Emily Ramírez Maguiña. Le voy a hacer en esta vez el examen de funciones vitales pediátricas, que son las manifestaciones objetivas que se van a percibir a través de sus constantes, midiendo los parámetros que van a ser la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial y la saturación de oxígeno, cada uno con su dispositivo. Para hacer el control de la temperatura se va a medir el equilibrio de termogénesis regulador que se da en el hipotálamo. Dentro de las clases de temperatura está lo que es la temperatura central y la superficial. En lo que es la temperatura central se da en los tejidos del cuerpo, mientras la superficial se da en el entorno. Hay para medir la temperatura en tres tiempos, lo que es la axilar, anal y bucal. En la axilar se mide en un periodo de 3 a 5 minutos, en la anal 1 minuto y en el bucal de 3 minutos. Para ello el termómetro debe de estar desinfectado. El objetivo que va a ser detectar alguna alteración, sea hipertermia o hipotermia, que deben de registrarse la temperatura de manera correcta. Se debe de ofrecer también una atención de enfermería necesaria, ¿no? Va a estar indicado en pacientes neonatos, pediátricos y adolescentes. El responsable va a ser la licenciada de enfermería. En el material que se va a utilizar para el control de temperatura va a ser el registro del monitoreo de las funciones vitales, el lapicero para anotar, el jabón líquido para poder lavar lo que es el termómetro. Debe de haber un reloj con segundero, torundas de algodón, debe de haber una charola, en este caso contamos con la riñonera, y los guantes por principio de bioseguridad. Lo que vamos a realizar al valorar la temperatura en la intervención es explicar a la madre el procedimiento que se va a realizar al recién nacido, en este caso, preparación, la bandeja y de los materiales que se va a necesitar. En este caso vamos a utilizar lo que es el termómetro. El termómetro se debe de limpiar con una torunda de algodón de una forma rotatoria. También debemos de tener en cuenta de bajar el mercurio a menos de 36 para tener una temperatura correcta. El recién nacido puede estar en los brazos de su mamá. El termómetro se va a limpiar de cuerpo a bulbo y de esa forma vamos a proporcionar la eficacia de lo que es de este procedimiento, ¿no? El control de la temperatura. Luego se va a hacer la desinfección del termómetro, el jabón para lavado de mano, dejar todo ordenado y realizar lo que son los registros de enfermería, ¿no? En lo que vamos a ver la valoración de la temperatura rectal, igual se va a utilizar la técnica de asepsia, preparar todo el material necesario, debe de ser un termómetro rectal. Y en este caso, por ejemplo, acá contamos con una muñeca. El termómetro se debe de bajar el mercurio. Se va a utilizar, si es que es necesario, un gel o vaselina para lubricar. La introducción, en este caso se puede poner al recién nacido de cúbito lateral. Se va a introducir de 1 centímetro a 2 centímetros. El termómetro rectal. El periodo va a ser de 1 minuto, el lapso de 1 minuto. Retirado, se va a hacer la limpieza de cuerpo a bulbo. Se va a realizar lo que es el lavado de manos. En este caso, dejar
los materiales en el respectivo lugar que corresponde. Y el termómetro dejar en una riñonera para la posterior desinfección, ¿no? Y realizar lo que son las anotaciones de enfermería. En la realizar lo que es el gráfico también es importante, ¿no? Es importante saber la lectura del termómetro también. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente evaluación de la constante, que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se va a buscar el movimiento causado por la expansión regular, que va a ser la elevación de la contracción, que va a bombear la sangre, que va a ser bombeada la sangre del corazón, ¿no? Causando las contracciones ventriculares. El objetivo es estimar las características de una función cardíaca dentro de lo normal, detectar también si hay alguna alteración o contribuir a algún diagnóstico que pueda haber de por medio, ¿no? La indicación en pacientes neonatos, pediátricos e incluso en adolescentes. No va a haber ninguna contraindicación en este examen, ¿no? La persona responsable va a ser la licenciada en enfermería. Lo que se va a utilizar es el jabón líquido para el lavado de mano, el papel toalla, el lapicero, el estetoscopio en este caso, el reloj, el algodón, y la intervención es explicar al paciente o en caso de neonatos a la madre del paciente el procedimiento a realizar. Se debe de tener al paciente en una posición Fowler o semi-Fowler, en caso la madre le pueda tener cargado. Se va a desinfectar el alcohol, las úvulas y la parte del diafragma con alcohol, porque como va a ser controlada de paciente en paciente, entonces para mantener el principio de asepsia, ¿no? Se va a contar por 1 minuto el número de las pulsaciones, valorando el ritmo, intensidad y frecuencia. También se van a realizar las anotaciones de enfermería, ¿no? Se va a colocar al paciente en una posición supina, Fowler o semi-Fowler, para poder realizar bien la evaluación o el control de la frecuencia cardíaca. Posterior se va a desinfectar el estetoscopio, se va a realizar el lavado de manos y también dentro de los valores normales en los recién nacidos va a ser de 120 a 160 latidos por minuto. En un lactante menor va a ser de 100 a 130. En un lactante mayor va a disminuir de 100 a 120. En un preescolar de 80 a 120. Y en un adolescente de 70 a 80, ¿no? Latidos por minuto. ¿Qué se va a detectar ahí? La taquicardia y la bradicardia, ¿no? Viendo las pulsaciones por minuto. Después vamos a hacer lo que es el control de la frecuencia respiratoria. Para ello, en la respiración, se va a dar la respiración a través del intercambio gaseoso, ¿no? Que produce la inspiración y la expiración. Inspiración del oxígeno y la expiración del CO2, que es el dióxido de carbono. El recién nacido va a presentar una respiración tóraco-abdominal. El objetivo va a ser valorar el valor normal, valorar el estado de salud, vigilar algunas respiraciones si están alteradas o en este caso disminuidas, en caso de letargo. Va a estar indicado en recién nacidos, en pacientes pediátricos. No hay ninguna contraindicación para ese examen. Los materiales que se van a utilizar, el estetoscopio, lapicero para anotar, la hoja de funciones vitales, el reloj para controlar el minuto, debe ser un reloj con segundero. Se puede controlar los 15 segundos y multiplicarlo por 4, ¿no? Acabado el procedimiento, se va a realizar lo que es el lavado de manos, descartar los guantes, porque se debe de utilizar los guantes por principio de asepsia y bioseguridad.
Como siguiente evaluación vamos a la constante en el recién nacido va a ser de 40 a 60 respiraciones por minuto. En un lactante menor va a ser de 30 a 40, en un preescolar va a ser de 20 a 25 respiraciones por minuto, en un adolescente de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Qué se va a buscar ahí? El objetivo de que se podría encontrar es la bradipnea y la polipnea. Bueno, eso sería en lo que respecta a eso. También vamos a controlar lo que es la constante de la presión arterial, donde vamos a hacer el uso del tensiómetro pediátrico y el estetoscopio. ¿Qué es lo que vamos a controlar? Va a ser la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales que pasan por ellas. En eso vamos a encontrar el valor de la sistólica y la diastólica. Sistólica, el nivel alto de la presión, y la diastólica es el ventrículo cuando relaja, ¿no? El objetivo es obtener el valor real de la función e identificar algunos cambios en la presión arterial. El procedimiento va a ser realizado por la licenciada en enfermería. El material que se va a utilizar son papel, toalla, jabón líquido, la hoja gráfica, el lapicero, guantes, el monitor o sensor también puede ser en el caso de que haya el brazalete, ¿no? Para que le coloquen, va instalado al sensor. Se va a explicar a la madre el procedimiento en la intervención. Se debe de tener al recién nacido o al neonato en una posición cómoda, observar las funciones vitales y que esté bien ubicado el brazalete, ¿no? Del tensiómetro en este caso. Los valores normales va a ser en la sistólica de 50 a 70 la sistólica, y la diastólica va a ser de 25 a 45. También, como para finalizar, una de la función vital está lo que es la saturación de oxígeno, que la saturación se va a realizar con la ayuda del saturador, ¿no? O el pulsoxímetro. Que lo que va a medir es un método no invasivo que va a medir la saturación de oxígeno. Es un método donde no va a doler porque nada más se pone el dedo y va a marcar ahí la constante. Se debe de dejar que permanezca en un lapso de 2 a 3 minutos. No es que se lo pone y se lo deje para obtener un valor real, ¿no? El objetivo va a ser vigilar el estado de oxigenación, identificar alguna posible alteración en el nivel de la saturación sanguínea, también controlar la oxigenación y obtener los registros de oxígenos fiables, ¿no? Va a estar indicado en pacientes pediátricos, no hay contraindicación, lo va a realizar la enfermera. El material se va a necesitar lo que es el oxímetro, el lapicero, la hoja de anotación de enfermería. En la valoración se va a explicar, por ejemplo, a la madre, ¿no? El procedimiento. También vamos a tomar en cuenta el diagnóstico que puede llegar a ser certero, es la intolerancia a la cavidad, el deterioro del intercambio gaseoso. El valor es de 90 a 95% de saturación, de 90 a 95, el valor normal de saturación. Dentro de la intervención, explicar a la madre el procedimiento. El paciente debe de estar en una posición cómoda. En este caso, para apoyar, debe de estar inmóvil, en este caso el antebrazo, ¿no? Porque el saturador se coloca en el dedo. Eso va a ser Y a la evaluación también
se va a considerar el basal, ¿no? Que ya lo había mencionado, que está en el 95% de saturación de oxígeno. Bueno, licenciada, eso sería todo en lo que es respecto a las funciones vitales. Muchas gracias.